Hola, soy Rodrigo y soy un chileno viviendo en Alemania hace aproximadamente 2 años y un poco más. Y en este momento me encuentro en Chile, aprovechando las fiestas de Navidad con mi familia. Y quise hacer este video un poco para terminar el año de una buena manera. Es un poco un video divertido en el cual quiero explicar o notar 10 diferencias entre Chile y Alemania. Por supuesto, esto depende de mi experiencia, por lo tanto no es algo necesariamente objetivo. Y también desde mi punto de vista viviendo en Santiago, en una ciudad grande. Así que quería hacer ese caveat porque eh, por supuesto que estas diferencias son las cuales quiero hablar yo, y por supuesto personas distintas pueden tener distintas percepciones de los dos países. Así que eso es una poco de introducción. Y antes de empezar el video me gustaría decir de que si es primera vez que miran el canal, eh, en general yo hago videos en inglés sobre desarrollo personal y alcanzar tu máximo potencial en la vida. Creo que es uno de los temas que me apasiona. Y en este momento están en inglés, aunque he pensado hacerlo en español en el futuro. Así que, bueno, si les interesa también pueden dejar un comentario al respecto. Pero eso es todo el advertising que quería hacer. Y ahora podemos empezar con el video con las 10 diferencias entre Chile y Alemania. La primera diferencia es el clima. Y aquí, por supuesto, voy a hablar desde el punto de vista de Santiago. Si alguien vive en Punta Arena o en el extremo norte, la experiencia puede ser distinta. Pero el clima ha sido un tema bastante importante. De hecho, una de las razones por las que vine a pasar la fiesta es porque estaba un poco chato del frío. Y no solo el frío, la verdad que el frío no es tanto, pero el hecho de que hay muy poca luz durante el día en estas fechas. Por ejemplo, sale el sol como a las 8:30 a donde vivo, y a las 4:30 ya está oscureciendo, lo cual es bastante deprimente. Y en general yo soy una persona que me gusta el frío de acá, el invierno de acá, porque la verdad que ahora pensándolo bien, no hace frío en invierno acá. O sea, 15, 16 grados es una temperatura agradable eh, comparada con la que uno experimenta allá. Eh, Ahora también depende de donde uno viva en Alemania, puede ser más o menos frío. En general, donde yo vivo, las temperaturas típicas son como 6-7 grados de máxima, que no es tan helado, pero, pero llueve mucho y no se ve el sol. Y creo que eso, la verdad que creo que es un poco deprimente que no ver el sol por semana a veces. En cambio acá en el invierno, incluso en el invierno hay sol regularmente, lo cual creo que ayuda bastante a capear el invierno, y también eh, no oscurece tan temprano. Como digo, si vive en Punta Arena o en el extremo sur, por supuesto es distinto, pero al menos yo no estoy acostumbrado a esos inviernos tan cortos y tan miserables. Por otro lado, el verano no es tan caluroso. En general hacen como 23, 24 grados de máxima, aunque a veces sí pueden hacer 35, 36 grados. Y a diferencia de Santiago, es bastante húmedo el calor, por lo tanto es más desagradable en cierto sentido. Aquí he estado un par de semanas en Santiago y el calor, si bien se siente, es bastante agradable, podría decirlo. Así que ese es el primer punto, el clima. El siguiente punto es la puntualidad. Y yo creo que todos tenemos más o menos claro de que no somos impuntuales en general, aunque personalmente creo que soy más o menos puntual. Um, eh, pero sí, somos bastante impuntuales en general, no respetamos mucho los horarios, especialmente para cosas que no son formales. O sea, por ejemplo, obviamente para quizá una cita al médico o uh, no sé, ir al registro civil, si uno se toma las cosas con mayor puntualidad, pero en general eh, para el resto no. En cambio ya la gente se toma bastante en serio la puntualidad en general, se respeta mucho el tiempo, y lo cual me parece bastante bien. O sea,
creo que podríamos aprender un poco en ese sentido. Pero a pesar de toda la puntualidad en Alemania, existe un punto donde no son puntuales para nada. Y eso les puede sorprender. Y es el tema de los trenes. Porque quizás saben, allá se usa bastante el tren, no como acá. Pero no es perfecto para nada. Y es bastante impuntual. De hecho, la gente allá se queja mucho de la impuntualidad y de que a veces te cancelan trenes de la nada o hay problemas en las vías. Y, y estaba pensando un poco, o sea, estaba pensando un poco ahora antes de hacer el video de que, claro, en Chile queremos hacer más trenes, pero también es importante de que, o sea, el hecho de ser un país súper largo hace que la línea, una eventual línea de tren a lo largo del país pueda ser súper vulnerable a daños o que si se corta la línea, bueno, ¿qué pasa? Alemania es un país mucho más eh, como una especie, no es redondo, pero es más parejo en cierto sentido y en ese hay muchas líneas de trenes yendo en norte, sur, este, oeste. En cambio, claro, en Chile si tuviéramos una línea de tren habría que hacerlo de manera que fuera robusta con muchas conexiones, de modo que si una línea falla no colapse el sistema. Eso era una pequeña tangente. Pero sí, en general la puntualidad en Alemania se toma bastante en serio, pero en los trenes no. Así que ese sería el segundo punto, la puntualidad. El tercer punto son el idioma o slash dialectos. Y es evidente que no hablamos el mismo idioma, no ese es el punto que quiero hacer, sino más bien de que en Alemania existen muchos dialectos que son variaciones del idioma, eh, dependiendo de las regiones donde se viva. Bueno, allá hay 16 estados federales y no es que cada estado tenga su propio dialecto, pero muchos de ellos sí tienen sus propios dialectos, lo que hace, o sea, si ya el alemán es bastante difícil de aprender, aprender los dialectos puede resultar tarea imposible. Eh, en cambio, me sorprende un poco de que nosotros, a pesar de ser un país tan largo, hablemos el mismo dialecto, o sea, alguien del norte, alguien del sur, se pueden entender perfectamente. Y claro, si bien hay un par de palabras que usamos distinto, como la marraqueta, por ejemplo, que no se usa la misma, hay otras partes donde usan otra palabra, por decir algo, eh, hablamos el mismo dialecto. Y algo que me choca un poco a veces cuando he estado en otros países y uno escucha la... Porque nosotros a veces creemos de que el chileno es un neutro y es lo menos neutro del mundo. O sea, cuando cuando yo estaba en otros países y me demoro una fracción del segundo en sentir el, 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 el acento chileno, es obviamente chileno, o sea, es completamente distinguible. Y creo que eso es algo cuando uno está acá piensa que somos neutros, pero eso no es para nada el caso. Así que, pero de todos modos, es bueno en cierto sentido de que tengamos un idioma que nuestra variación del español al menos eh, creo que es bastante rica y es interesante de que a pesar de ser un país tan largo tengamos el mismo dialecto sin variaciones. Obviamente que eh, puede afectar el hecho de que, claro, que nuestro idioma, de que usemos el español desde hace solo 500 años, no, ha habido menos tiempo para producir variaciones, eh, pero bueno, en fin, creo que es un punto a favor en cierto sentido de que tengamos un idioma que se use en todas partes. No es que en Alemania solo se hable el dialecto, pero en las conversaciones más coloquiales, en cierto sentido, se usan los dialectos y por supuesto que existe el alemán estándar que se usa en todas partes. Eh, pero claro, es un poco curioso de que para ser un país que no es tan grande en términos de superficie, tenga tantos dialectos. Es un punto interesante que quise considerar en estas 10 diferencias. El siguiente punto que quiero destacar es el de las ferias, la feria libre. Porque, claro, en Chile tenemos esta cultura de las ferias y en general
las verduras son bastante económicas comparadas con el supermercado. O sea, ¿a quién se le ocurriría ir a comprar verduras al supermercado? Es súper caro y no es tan buena la calidad. Eh, Allá en Alemania pasa todo modo lo contrario. Los mercados son súper caros, la feria, digamos, que, o sea, no me da llamar la feria porque es completamente distinto, o sea, no andan gritando ni nada, es como muy civilizado, pero es súper caro, más caro que el supermercado, y eso es una de las cosas que a mí me sorprendió. Eh, es bonito y todo, pero la verdad que yo al menos compro todo en el supermercado y la calidad de las frutas, de las verduras es muy buena. Así que eso es una de las cosas que me llamó la atención, de que, bueno, tenemos la feria acá en Chile, que eh, es creo una de las buenas cosas que tenemos y que hace que traer precios asequibles para las frutas y las verduras comparadas con el supermercado. eh, en cambio, claro, allá pasa todo lo contrario. Obviamente que los productos que traen en los mercados allá, las ferias, eh, o sea, son como los mismos granjeros que llevan los productos, por lo tanto es como más, eh, en cierto modo, mejor calidad, pero creo que la fruta y verdura del supermercado allá es bastante buena y los precios comparando eh, están bastante bien. Así que creo que eso es un punto a favor a Chile, el hecho de tener las ferias libres. Así que eso sería el siguiente punto. El punto número 5, que es, en cierto modo, puede estar relacionado con el punto número 4 de las ferias, el tema de la informalidad, que creo que eso es un punto negativo que tenemos en este país. Um, o sea, si tú miras partiendo, no sé, por la gente que vende cosas en las micros, en la calle, he estado en la estación central y, bueno, últimamente creo que hubo problemas porque estaban tratando de echarlos a los ambulantes. em, Porque la verdad que no se puede ni andar por ahí. Es muy desagradable y obviamente que uno puede decir, bueno, la gente necesita trabajo y por supuesto eso no es algo que es algo evidente, pero también es cierto de que en la informalidad hay, bueno, hay muchos problemas, partiendo por el problema de seguridad y el hecho de que no se paguen ningún tipo de impuestos, atentando contra los mercados formales que sí pagan impuestos y quizás, claro, puedan ofrecer productos más baratos, pero es a costa de las personas que sí están pagando sus impuestos y contribuyendo al bienestar de la sociedad. Y creo que hace más daño que beneficio. Y además que si tú compras algo en el mercado informal no tienes idea si es algo eh, legal, si es de buena calidad o no, o sea, a quién le puedes reclamar. Existe un sinnúmero de problemas. Y en Alemania, por otro lado, es como todo lo contrario, o sea, para allá todo, en cierto modo, un poco todo lo contrario y se van como al otro extremo, en cierto modo, como que todo necesita una regulación. Y creo que eso también hace que las cosas sean un poco más rígidas. Pero claro, allá no existen estos mercados informales, um, la verdad. eh, Al menos donde yo vivo y creo que, o sea, para cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier negocio, tienes que inscribirlo y pagar impuestos, lo cual, claro, quizás pueda ser más difícil para las personas poder emprender como en Chile, que existe una cultura emprendedora bastante importante. Eh, en Alemania es un poco más complicado por todas las regulaciones. Entonces, creo que un punto intermedio podría ser el ideal, pero creo que la informalidad en Chile sí es un punto que es más negativo que positivo, y, pero que es difícil de atacar porque mucha gente depende de ella para subsistir y es un problema, no un problema en el cual haya una solución fácil, no es simplemente echar a los ambulantes porque bueno, se van a ir a otro lado, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, creo que es un problema que requiere un poco más de análisis que este video pueda dar. Pero sí es una de las diferencias que a mí me ha marcado un poco y quise
expresarla en este video. El siguiente punto que quiero hablar es de la burocracia. Y si ustedes piensan que la burocracia en Chile es mala o es lenta, es porque no han estado en Alemania. Allá la burocracia es terrible y es muy ineficiente. O sea, de hecho, para muchos trámites todavía se usan cartas. Lo cual, o sea, aquí prácticamente las cartas ya no existen. O sea, no he visto cartero en todos estos días en que he estado acá. En cambio ya todos los días pasa el cartero entregando la correspondencia y en cierto modo el sistema postal allá funciona muy bien, así que creo que una de las cosas que es muy positiva, así que no tengo ninguna queja y quizás por eso lo siguen usando, porque funciona. Pero existe mucha burocracia, especialmente bueno si eres extranjero y tienes que hacer todo el papeleo para la visa, etcétera. Resulta bastante complicado y bueno, sobre todo considerando el tema del idioma, eh, pero incluso los propios alemanes siempre alegan sobre la burocracia de que no hay hora para los trámites o que son muy lentos, que se demora mucho, en fin, creo que la burocracia en Chile funciona bastante bien. Eh, Obviamente que estoy hablando desde el punto de vista de un chileno, quizás los extranjeros también, yo por lo que he visto, tienen bastantes problemas con extranjería y claro, muchas veces los alemanes tampoco saben cómo funciona el tema de la extranjería allá y la verdad que he escuchado mucha gente teniendo muchos problemas que nunca les resuelven los problemas con las visas y afortunadamente yo siempre nunca he tenido problemas. Por lo tanto, personalmente no puedo decir que es tan mala, pero sí mucha gente ha tenido problemas y también los mismos alemanes se quejan de ella, porque bueno, el sistema es como todavía muy antiguo, no existen muy pocos trámites, prácticamente ninguno que se pueda hacer por internet. Todavía hay que mandar carta o incluso fax, que que es un fax, o sea, en cambio en Chile muchos trámites se pueden hacer por internet, tenemos todo esto de la clave única, lo cual, eh, como digo, a veces uno mira eh, como que todo lo que hacemos acá es malo, pero creo que en materia de burocracia sí hemos avanzado bastante, aunque obviamente que no es perfecto y hay problemas, pero creo que es importante también recalcar de que no todo es malo y que estamos avanzando en la dirección correcta en esos sentidos. Así que ese sería el punto de la burocracia. El siguiente punto es el sistema de salud y obviamente que voy a hacer un resumen muy corto del sistema de salud allá comparado con el de acá y no quiero meter mucho en polémica de si es bueno nuestro sistema o no, eh, aunque en cierto modo ya solo por dar un dato, o sea, yo todavía tengo FONASA, no sé por qué, y creo que FONASA, con todos los problemas que tiene, el hecho de que uno pueda ir al doctor, pedir una hora y que haya una hora, obviamente que si va al consultorio es distinto, pero al menos generalmente si tú quieres ir como una consulta es muy rápido, uno puede pedir por internet y si tú quieres hacerte un examen también es rápido, obviamente que hay que pagar y claro, no voy a decir que el sistema aquí en Chile es perfecto, pero el tema de la libre elección, que uno pueda ir al médico sin mayor problema, creo que es algo muy positivo y que ojalá que no cambie al menos la estructura en el mediano plazo. En Alemania el sistema, bueno, existen dos tipos de seguro de salud, pero todas las personas tienen que tener seguro de salud, ya sea público o privado. Y yo tengo el público y la mayoría de la gente tiene el público. Y claro, si tú, o sea, te descuentan del salario, te descuentan por todo, eso va a ser uno de los temas en los siguientes puntos relacionados a los impuestos. Pero claro, o sea, si bien cuando tú vas al doctor es gratis, no te cobran nada, eh, pero en el fondo te están descontando de tu salario, o sea, no es gratis, o sea, la plata viene de algún lado. Y también no todo es gratis, o sea, si tú quieres hacerte exámenes, tienes que pagar, o al dentista también tienes que pagar. Entonces, claro, o sea, si te enfermas a menudo, te conviene, pero por, yo nunca me enfermo, por ejemplo, y de hecho cuando
vengo al médico, vengo acá por el tema del idioma también y porque es más fácil, o sea, uno puede por internet eh, buscar, yo quiero hacerme exámenes y encuentra una orden médica y va al centro médico y te hace el examen, o sea, es muy rápido. En cambio, en Alemania tienes que ir al médico y te va a preguntar, en fin, burocracia, y después tienes que ir a hacerte el examen, que igual hay que pagar, y después tienes que ir al médico de nuevo, entonces es como más, es más, todo es más regulado en cierto sentido, y creo que para mí es como mucho. um, Ahora, como digo, el hecho de que si tú tienes no sé, un accidente y te hospitalizan o tienes que operarte, que te va a salir casi nada, en lo cual evidentemente es algo muy positivo. No quiero decir que el sistema ya es malo, pero eh, también el sistema nuestro tiene cosas positivas, obviamente que requiere modificaciones, y, pero el hecho de que uno pueda atenderse, al menos para las consultas, en un centro médico y que sea de manera rápida, creo que algo que si cambiara, no creo que sería bueno. Pero de nuevo, no quiero entrar en polémica aquí, solamente quiero hacer una overview de las distintas diferencias entre los dos países, que creo que uno puede aprender de la experiencia allá, por supuesto, pero también es importante de que como dije al principio, las soluciones a las cuales los países llegan para resolver ciertos problemas depende mucho del contexto. Por lo tanto, hay que tener cuidado al intentar copiar cosas de otros países sin el contexto necesario. Así que ese sería el tema del sistema de salud. La siguiente diferencia es el sistema de educación. Y de nuevo no quiero entrar demasiado en polémica, pero los sistemas de educación aquí y allá son bastante diferentes. Partiendo por la escuela, allá existen tres tipos de escuela como secundaria o enseñanza media en Chile. Bueno, aquí tenemos dos, tenemos la técnico profesional y la científico humanista. Al menos así se llamaba antes, no sé cómo se llama ahora. En Alemania hay tres tipos de escuela. Eh, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. La cosa es que solo una de ellas te permite entrar a la universidad, el Gymnasium. Las otras dos nunca va a poder ir a la universidad. Lo cual, claro, es muy distinto a lo que pasa acá, ¿no? Aquí cualquiera puede ir a la universidad en el fondo. Lo cual, claro, y la elección de la escuela se produce a una temprana edad, o sea, no sé, como los 10 años, ponte tú. Y claro, o sea, si vas a una de las otras dos escuelas, no es posible ir a la universidad. Ahora, ¿qué haces si no vas a la universidad? A diferencia de Chile, donde todas las carreras están en la universidad, poco menos ahora, en Alemania existe una diferenciación entre los tipos de carreras que se ve y el tipo de sistema educativo, en cierto modo. O sea, partiendo por allá lo llaman ¿cuál es el nombre? Uh, Ausbildung. Sí, sorry. El Ausbildung es una especie de formación como de aprendiz, una formación dual donde las personas van, ponte tú, 2 o 3 veces a la semana a un trabajo y aprenden el trabajo y el resto es como más estudio o algo así. No soy un experto en el tema, pero más o menos así funciona. Y por ejemplo, no sé, si quieres ser como peluquero, peluquera o trabajar en el supermercado eh, o no sé, como si quieres, no sé, ser como gaffiter, ponte tú, o ese tipo de trabajo se realiza una Ausbildung donde las personas empiezan a trabajar como inmediatamente, o sea, es como más práctico, lo cual es bastante interesante. También existe la Hochschule, si no sí, que es como una especie de universidad técnica. Por ejemplo, las ingenierías muchas veces van en estas Hochschule. Eh, y también existen universidades técnicas que creo que son universidades pero también más enfocadas en lo técnico. Um, pero al menos donde yo vivo está la Hochschule, donde por ejemplo ingeniería se enseña ahí y otras carreras que no sé. Pero en la universidad no se enseña ingeniería, por ejemplo, a diferencia de Chile. En la universidad se enseñan las carreras como, no sé, medicina, psicología, leyes, matemáticas, etcétera. Entonces se produce esta diferenciación.
Y me pareció un poco interesante de que, claro, o sea, cuando uno piensa en Alemania, uno piensa en un país como bien igualitario, que no hay segregación, y en cierto modo es cierto, pero en el tema de la educación, de que el hecho de que a los 10 años, ponte tú, se decida de que puede ir a la universidad o no, eh, a mí me parece bastante curioso. Ahora bien, de nuevo, esto depende un poco del tema de la historia del país, cómo se llegó a eso, y en algo que no quiero adentrar acá, o si no se haría muy largo el video. Pero creo que, bueno, tiene puntos interesantes, y uno de los puntos también que me gusta es que allá prácticamente no existen escuelas privadas. Casi todas las escuelas son públicas y en el fondo la gente va al colegio que te queda más cerca. Eh, lo cual hace que en cierto modo haya menos segregación, y creo que eso es un tema que en Chile eh, está muy segregado en cierto modo. O sea, es cosa de ver Santiago, es una ciudad extremadamente segregada, pero incluso en los colegios, de que eh, uno trate de ir a un buen colegio, porque claro, hay colegios que son muy malos, entonces existe todo este problema de la segregación que no ayuda a la cohesión social. Y eso es un problema que podemos ver hoy en día, se refleja en nuestra sociedad. Pero, en fin, quería simplemente decir de que los sistemas de educación son bastante distintos, eh, y, y no digo que uno sea mejor que el otro, aunque creo que obviamente nuestro sistema educativo tiene mucho que mejorar, por supuesto, eso es algo evidente, eh, pero también el sistema de Alemania tiene ciertas cosas que a uno le podrían parecer muy raras, pero funcionan allá. Así que esa sería una breve, muy breve descripción del sistema educativo allá, y comparado con el nuestro. El punto número 9, el penúltimo de esta lista, es el tema de los impuestos. Y allá me descuentan el 40% más o menos del sueldo entre impuestos, salud, para la jubilación, etcétera. Por lo tanto, sí, o sea, igual no es como que uno quiere la pobreza, pero eh, allá existe, claro, un estado de bienestar, ¿cierto? Que en Chile eh, mucha gente aspira, pero también te descuentan significativamente parte del sueldo, y eso a todas las personas. Eh, Incluso si ganan el sueldo mínimo. Obviamente que existe un rango, no es que a todas las personas les cuente el mismo porcentaje. Existe un sistema que es progresivo. Pero yo no gano un sueldo así estratosférico, pero me descuentan como el 40% del sueldo. Y no sé si la gente estaría muy contenta acá si les descontaran el 40% del sueldo entre una cosa y otra. Por lo tanto, claro, allá existe un sistema de bienestar, y hay, eh, bueno, las carreteras que están muy bien construidas y no hay que pagar TAC y cosas así, por ejemplo. Pero en el fondo la plata viene de algún lado, ¿ya? Y creo que eso mucha gente no entiende acá, de que, claro, o sea, si queremos un estado más grande, no quiero hacer un juicio aquí de valor, pero si queremos un estado más grande, se requieren más recursos. Bueno, eso es un poco también lo que la gente, por ejemplo, del gobierno nos dice, ¿no? Pero también, en el fondo, todo el mundo está aportando, y también mencioné el tema de la informalidad en uno de los puntos, y toda esa informalidad no aporta nada al Estado. En el fondo es como son parásitos del sistema. Y si queremos un mayor Estado, se requieren más impuestos de todas las personas, y incluidas las personas que hoy día no están aportando. Y bueno, obviamente que existen también otros problemas como el fraude, que hace pocos días se descubrió. En fin, es un tema complejo, pero eh, el tema de los impuestos, claro, uno nota la diferencia cuando va a Europa o vive allá y paga los impuestos de allá. Hace que... pero también uno ve que las cosas funcionan. O sea, creo que mucha gente aquí estaría dispuesta a pagar más impuestos si es que las cosas funcionan, pero con todos los robos y corrupción, claro, mucha gente está muy desilusionada del sistema aquí, lo cual es entendible. Así que
Pero quería mencionar la diferencia de los niveles de impuestos entre Chile y Alemania y que eso también permite allá poder financiar mayores programas sociales y ayudas, lo cual es importante tener en cuenta si queremos ir para allá, por ejemplo. Ese sería el punto número 9. Y el último punto, que puede ser un poco nada que ver, pero creo que es importante, porque el de las noticias. Eh, Porque desde que vine acá, como que toda la gente está muy, es lo que yo percibo, está muy asustada, porque si tú prendes la tele y ves las noticias, media hora o más es sobre secuestro, que mataron a este, robo. Entonces, ahora este punto quizás puede ser un poco controversial, pero creo que espero que se pueda entender el punto del cual quiero ir. Y es el siguiente, que es evidente que no, uno no quiere que esas cosas se oculten. Evidentemente que pasa y es una pena de que estén aumentando los delitos, los crímenes, etcétera. Pueden haber muchas razones por cuales esas cosas están ocurriendo, no quiero entrar en detalle. Pero creo que sí juega un factor importante el hecho de que todo el día están hablando de eso, definitivamente afecta tu psyche, te, te hace más asustadizo. Y creo que andar asustado por la calle tampoco es una buena idea. Eh, y uno lo puede notar, de que la gente como que anda muy eh, asustada en la calle. Eh, y obviamente que ocurren robos todos los días y crímenes y cosas de ese estilo, o sea, como digo, no estoy negándolo, pero creo que en la noticia en Chile como que profitan demasiado de este tipo de noticias, de tener asustada a la gente y creo que hace en cierto modo, no sé si haga muy bien, o sea, no sé si la solución sea simplemente no hablar de esos temas, no creo, pero que estén hablando todo el día tampoco me parece que ayude a mejorar la moral en cierto modo. Allá en Alemania las noticias, al menos las más conocidas, duran 20 minutos y son muy precisas, o sea, hablan de las cosas importantes. Y hay que pensar que Alemania tiene 80 millones de habitantes, o sea, eh, pasan muchas cosas y definitivamente ocurren también crímenes y robos, pero no están todo el día hablando de eso. O sea, sí, en general los crímenes violentos allá son muy reducidos, casi no ocurren. Y claro, cuando ocurre uno, aparece en las noticias y evidente. Pero claro, aquí creo que se dan un poco del chancho. Y y hace que uno ande más asustado. O sea, yo dejé de hecho de ver como noticias de Chile hace un par de meses porque era todos los días lo mismo, todo negatividad y creo que al final terminaba más deprimido que otra cosa y eh, no creo que ayude demasiado eh, saber que, bueno, que todo está tan mal. O sea, toda la gente con la que hablo están como, oh, que todo está malo en Chile y que está tan inseguro y si bien ocurren esas cosas, pero tampoco es como que vivamos en, no sé, en una favela o algo así. Eh, entonces creo que se exagera un poco y se exacerba ese sentido de inseguridad que hace que uno ande asustado por la calle, lo cual no me parece que sea una buena idea. Así que eso era el último punto que quería hablar en este video porque es bastante chocante la diferencia entre las noticias entre ambos países. Um, y creo que eso habla también de de cuál es la actitud de las personas, porque claro, si uno consume todos los días ese tipo de contenido, es casi inevitable que uno se empape de esa sensación, de ese miedo. Y creo que no es una emoción positiva estar todo el día eh, con miedo de que te puedan robar, de que, o sea, eso evidentemente que siempre puede pasar y también pasa allá, repito, pero
creo que en nuestro país como que se exacerba demasiado el tema de la seguridad y de nuevo, no quiere decir que eso es un tema muy importante y creo que el gobierno y la clase política tiene que tomar todas las medidas al respecto. Solo quería enfocar el tema de las noticias, de que creo que hablan demasiado de ese tipo de temas eh, y en cierto modo como que buscan generar miedo en la población. Aquí no quiero meterme en teorías de conspiración, pero esa es como la impresión que me da desde cuando ya está un poco alejado del día a día acá. Cuando vengo de vuelta, eso es un poco la sensación que me da. Así que creo que ese sería el último punto y del tema de las noticias, especialmente en el tema de la seguridad, lo cual me parece bastante distinto. Bueno, esos serían los 10 puntos, las 10 diferencias entre Chile y Alemania. Repito, esta es una apreciación personal y definitivamente hay más diferencias y similitudes que serían temas para otro video. Y si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse también al canal si es que les interesa especialmente temas de desarrollo personal. Quizás este es un poco un video random, pero quería hacerlo hace un tiempo porque un poco como una anécdota, especialmente porque yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, que piensa emigrar a Alemania, por ejemplo, o a Europa, o lo que sea, y claro, es importante tener una idea de a dónde uno está yendo y de que no todo en los otros países es perfecto y que no todo aquí es malo. Creo que es importante dar un poco de balance. Evidentemente que en general podría decir que la calidad de vida ya en Alemania es mucho mejor que en Chile, en general, para la persona promedio. Um, Eso definitivamente. Pero tampoco es todo malo. Creo que podemos aprender de otros países, pero también en contexto. Y, y eso, como les digo, si les interesa también el tema del desarrollo personal, eh, consideren suscribirse. Pienso subir contenido en español en el futuro también. Hasta el momento lo he hecho solo en inglés. Y si les interesa también, dejen un comentario. Y si es que les interesa también eh, hablar de estos temas más en español. Y bueno, eso sería todo. Que tengan una feliz Navidad también. Chao.